hoy presentaremos sobre la adquisición y desarrollo del lenguaje. Los adultos pronuncian una palabra y el bebé repite el sonido. Este juego de imitar y repetir es la base para aprender el idioma, así como para entender qué hacer con los objetos, comprender las normas y turnos. Esta idea se relaciona con el enfoque conductista, el cual refiere que el lenguaje es una conducta reforzada por otros organismos. Se considera la imitación como parte esencial del proceso de aprendizaje, por el que los observadores pueden aprender nuevas conductas observando a otros cuando son recompensados o castigados. En este sentido, mediante el balbuceo, el niño practica los sonidos del idioma que escucha a su alrededor. Los adultos, mediante las emisiones de palabras, contribuyen con las repeticiones de los niños. De esta manera, la imitación se convierte en un medio de aprendizaje por el que adquieren nuevas palabras y conductas. Esto se muestra en el caso de Emma, quien ha aprendido a usar un juguete tras su observación. Now let me show you this. Ready? Watch this. El doctor Andrew Meltzoff intenta explicar cómo aprende el bebé a comunicarse. Emma, de 18 meses, mira al doctor Meltzoff jugar con una serie de objetos. Él, a su vez, observa lo que Emma hace con ellos. Well, you did that quickly. Emma imita la acción. Good job. Can I have it? Thank you. Very good job. Here we go. Look at this. Para este estudio, el doctor Meltzoff ha elegido a propósito cosas que Emma no ha visto nunca. Watch this. Cosas que no es tan sencillo hacer funcionar. Now it's your turn. One turn. Aunque los objetos son cada vez más extraños, Emma imita las acciones al detalle. Thank you. What a good baby. I'm going to do something else too. Here, look at this. El doctor Meltzoff cree que la imitación es la primera vía de comunicación entre los adultos y los niños. One more time. Watch this. Los padres suelen creer que su hijo ha entendido algo cuando lo imita. Your turn. Ready? Good job. Desde el útero, el feto puede oír sonidos y la voz de su madre. El bebé llega al mundo preparado para comunicarse. Descubre que los sonidos que emite, como el llanto, son un medio de comunicación y que cuando lo hace lo escuchan. Los bebés tienen preferencia por la voz humana, en especial por la de su madre. Son capaces de distinguir los sonidos del habla de otros sonidos a su alrededor. Esta idea se relaciona con el enfoque lingüista, el cual señala que el lenguaje es una facultad del cerebro que está determinada. En este sentido, considera que los humanos venimos con un dispositivo de adquisición del lenguaje llamado DAL, el cual es una parte fisiológica que provee al niño conocimiento innato compuesto por aspectos del lenguaje que son universales para todas las lenguas. Por ende, el bebé distingue el habla de su madre, se calma, usa el llanto para comunicarse. Como lo señala este enfoque, el humano viene con un sistema de reglas y categorías gramaticales, programado para reconocer el habla y comunicar. Esto lo observamos en Rebeca, de 6 semanas, quien reconoce la voz de su madre al tiempo que escucha sonidos de su entorno y aprende a diferenciarlos. Of course, you get all excited and Yeah. you're anticipating it and Yeah. Oh, is it today? and all of a sudden your due date. Rebeca, de 6 semanas, gira la cabeza hacia el sonido de la voz de su madre. A esta edad, Rebeca pasa el tiempo escuchando y absorbiendo. Great birthday gift. Tiene que racionalizar todos los sonidos que oye. Aprende que el tintineo de una cuchara es distinto de una tos y que esta es distinta del sonido de un pájaro. En este caótico mundo lleno de ruido, desde el momento en que nace el bebé, tiene la asombrosa capacidad de distinguir los sonidos del habla, ese vehículo de comunicación único que distingue a la especie humana de otros animales. De hecho, desde el momento en que el bebé llega al mundo, está dotado de esa excepcional capacidad. Las madres, al exagerar las palabras y repetirlas, ayudan al bebé a aprenderlas y a configurar su panorama acústico del idioma. Aunque los niños ya poseen potencial de habla desde que nace, el desarrollo depende de la estimulación que recibe de su entorno. Esta idea está relacionada con el enfoque interaccionista, el cual refiere que el niño posee predisposición innata a desarrollar el lenguaje y que el entorno lo guía. Se enfatiza asimismo el papel de la madre, que refiere a una interacción social en el que proporciona la experiencia lingüística necesaria para el desarrollo del lenguaje. Por tanto,
El modo particular en el que la madre se expresa hacia su hijo representa una forma de captar la atención del pequeño, lo que infiere un habla dirigida en el que la experiencia de esta interacción facilita el desarrollo del lenguaje, tal como se observa en Ella, quien repite su nombre luego de que su madre lo pronuncie. Al jugar con los sonidos, también escucha lo que dice. Se llama asociación de sonidos y boca. Ella, what's your name? Is your name Ella? Cuando la madre pronuncia su nombre, él la escucha. Ella, Ella. Say your name. Go Ella. Ella. That's right. You know how. De repente es capaz de reproducir los sonidos y se regocija. Ella. Is your name Ella? Yeah, baby. La imitación y la repetición son la clave para aprender un idioma. Pero balbucear es solo una de las formas de expresarse de Ella. El bebé posee otra arma esencial que es inseparable de la comunicación. Los primeros años de vida son el momento crítico para aprender un idioma y la interacción completa con los padres es la semilla para sus dotes de comunicación. Esta idea está relacionada con el enfoque interaccionista, el cual enfatiza el entorno como guía en la búsqueda de principios lingüísticos. Esto quiere decir que el niño tiene que tener una interacción social significativa. Hay evidencia que demuestra que el habla dirigida por parte de la madre o el cuidador a su cargo en los primeros meses de vida tienen un desarrollo lingüístico mayor. Tal como se observa en el video de Miranda, su mamá desde muy pequeña siempre le ha hablado. Ahora, a sus 22 meses, está en plena explosión del lenguaje, como lo veremos a continuación. Could you in the rain? El día se acaba y Miranda se prepara para acostarse. Rain, that's right, not in the car. A sus 22 meses está en plena explosión del lenguaje. Es un momento en que el bebé humano aprende un mínimo de una palabra nueva cada 90 minutos. Eat green eggs and Cuando cumplen 2 años, suelen usar unas 300 palabras y entienden unas 1000. Estos primeros años son el momento crítico para aprender un idioma y la interacción temprana con los padres es la semilla para sus dotes de comunicación. Como otros bebés, Miranda ha aprendido a hablar escuchando e imitando a los adultos de su entorno. Los juegos y las canciones de la infancia son muy importantes en el proceso. La hora de acostarse es un momento para la tranquilidad y para estar a solas. Miranda aprovecha los momentos antes de dormirse para ensayar lo que ha aprendido durante el día. Debe procesar toda una avalancha de nuevas palabras, nuevos conceptos. Su época de bebé ha pasado. Ahora está en el umbral de la infancia. En menos de 2 años, Miranda ha realizado una cantidad de trabajo increíble. Ha pasado de hacer sonidos a balbucear sílabas y finalmente a articular palabras. Está aprendiendo que se puede jugar con el lenguaje y unir palabras de formas insospechadas que permiten pensar en ideas nuevas. El lenguaje es una parte fundamental del ser humano. Nos permite expresar sentimientos, recordar el pasado e imaginar el futuro.
bebé está a punto de abrirse una nueva forma de relacionarse con el mundo, algo que ni se imagina. La imaginación florece de forma asombrosa cuando el lenguaje llega a los juegos. Requiere un gran esfuerzo, pero al final merece la pena. Esta idea está relacionada con el enfoque cognitivo, el cual refiere que el lenguaje es el resultado de la interacción entre el funcionamiento cognitivo del niño y el entorno. Por ello, el lenguaje es una manifestación de un logro cognitivo en el niño para recién ahí poder desarrollar lenguaje. Es necesario que haya una representación mental que también se dé a través del juego simbólico. Por ejemplo, cuando el niño simboliza un rol, imita lo que hace el adulto, es porque en su mente está representando. Cuando, por ejemplo, habla por teléfono, esto se asocia, como se da en el caso que veremos a continuación de Emily. Cuando los pequeños están a punto de cumplir un año, han aprendido a interpretar expresiones faciales y gestos. Todo en un intento por mantener los canales de la comunicación. Pero se dice que para el bebé, el principal motor de aprendizaje es la imitación. Como si no iba a saber Emily, de 10 meses, qué hacer con el teléfono. Esta necesidad de imitar es la clave para aprender un idioma. Incluso antes de aprender a decir una palabra, imitan los sonidos del idioma que oyen en su entorno.